Vamos a estudiar el arte clásico desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX. Después del arte medieval, que dura desde el siglo V hasta el siglo XV, surge el Renacimiento, que es el renacer de las artes. Es la continuación del arte bizantino, románico y gótico, que es un arte vinculado 100% a la religión cristiana, en donde todas las expresiones artísticas se ven reflejadas en la iglesia, en sus frescos, mosaicos y vitrales. El Renacimiento se lleva a cabo en Italia desde fines del siglo XIV y en gran parte de Europa durante el siglo XVI. Su principal característica es la recuperación de la cultura grecolatina, es decir, se inspira del arte griego y del arte romano. Fusiona la iconografía cristiana con la mitología clásica, en donde el hombre es el centro de interés. En las pinturas renacentistas vemos la representación del desnudo a través de una proporción perfecta, el uso del equilibrio, la composición y la perfección, que se ve demostrado en la representación de la figura humana. Un claro ejemplo del equilibrio y la composición es Sandro Botticelli, que se caracteriza por la representación de la mitología clásica. Leonardo da Vinci, otro destacado artista italiano, se enfoca muchísimo en la representación de la anatomía y la proporción del cuerpo humano, el canon de medida, para reflejar una estética perfecta. En su retrato más famoso, La Gioconda, muestra el sfumato, que es la difuminación de las sombras levemente hacia la luz. Es un efecto que daba cierta atmósfera a los cuadros. También se caracteriza por utilizar el paisaje de fondo. A continuación, Miguel Ángel es famoso por su trabajo en la Capilla Sixtina, en donde representa el Juicio Universal, que fue comenzado en el año 1535 y finalizado en 1541. Miguel Ángel no solamente sobresale en la pintura, es mucho más reconocido por su trabajo en la escultura, como por ejemplo con su escultura de la Piedad y el David. Se puede observar un cuidado minucioso al detalle, al realismo y a la proporción perfecta característica del Renacimiento. Después del Renacimiento surge el manierismo, o una manera. Surge aproximadamente desde el año 1520, año de la muerte del pintor Rafael, hasta 1620, año de la muerte del pintor El Greco. El manierismo es una exageración estilística de las formas, de la representación de la figura humana de manera colosal, expresiva y teatral. Los hombres y mujeres representados en las pinturas manieristas se observan inquietantes, confusos, desesperados, agrupados en posiciones incómodas, como por ejemplo en la escultura El rapto de la Sabina de Juan de Bolonia. El arte barroco dura desde 1600 a 1750. Se observa una tendencia espectacular hacia lo decorativo, una búsqueda hacia la originalidad. El barroco alcanza su plenitud en Italia hacia 1630 y desde 1680 en adelante se extiende a otras partes de Europa, sobre todo en España. El claroscuro y el uso del tenebrismo son sus características principales. Fondos casi negros y los personajes principales iluminados con una luz divina. En cambio, los personajes secundarios de la pintura se ven representados en penumbras. El estilo rococó nace en Francia a principios del siglo XVIII y se desarrolla durante los reinados de Luis XV y Luis XVI. El rococó, a diferencia del barroco, se caracteriza por la opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos, que contrastan con el pesimismo y la oscuridad del barroco. Es considerado un arte mundano, sin conexión con la religión, que trata temas de la vida diaria, no simboliza nada social ni espiritual, solo superficialidad. Por todo esto se considera el rococó un arte frívolo, exclusivo de la aristocracia. A continuación surge el neoclasicismo, que es el nuevo arte clásico. La antigüedad clásica se vuelve a convertir en el modelo a seguir. Se habla de un nuevo estilo, tratado como un resurgimiento y aparición del verdadero arte, y ahí su nombre, neoclasicismo. Jacques-Louis David es el artista que sobresale, con su pintura El juramento de los Horacios y la muerte de Sócrates. A mediados del siglo XIX surge el romanticismo.
que representó básicamente una reacción contra la rigidez académica y la afirmación de una libertad absoluta. Los cuadros románticos tienden a representar la fragilidad del hombre y el ideal de la libertad. En los cuadros románticos muchas veces se ven representados los miedos del hombre. La composición de los cuadros generalmente es agitada, los violentos contrastes de luces y sombras tienden a representar estas escenas en donde el hombre se ve frágil. El mejor ejemplo de esto es La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix. A continuación, el realismo es un movimiento que apareció en Francia en 1848 a raíz de la revolución de ese año, por lo que se vincula a las ideas sociales en favor de los más pobres, lo que se ve muchas veces representado, y que se extendió hasta 1880. La revolución industrial se ve reflejada en las pinturas realistas, como por ejemplo en el cuadro Gente pobre recogiendo carbón en una mina agotada de Nikolai Kazatkin y La fundición de Adolphe Menzel. Estos cuadros muestran las condiciones de trabajo de la época. Edouard Manet, pintor de la Olimpia y Almuerzo sobre la hierba, es uno de los artistas más importantes dentro de la historia del arte, porque con estos cuadros se da comienzo al arte moderno. El impresionismo surge en 1874 por la primera exposición impresionista en el Salón de los Rechazados. Los impresionistas tratan de pintar la luz del sol, de reflejar los colores tal y como se ven al ser intervenidos por la luz natural del día. Para esto hacen el ejercicio de pintar al aire libre, en distintas horas del día y en distintas estaciones del año. Monet, Renoir, Degas son los artistas más sobresalientes impresionistas. El postimpresionismo tiene características muy similares al impresionismo. Pintan al aire libre, pintan paisaje, tratan de seguir los colores de manera natural, exaltándonos un poco más. También utilizan la línea de contorno de manera un poco antinatural, utilizando el color negro en sus cuadros. A diferencia de los impresionistas que no utilizaban nunca el color negro. El Art Nouveau es el último estilo del siglo XIX. El Art Nouveau se caracteriza por una representación más bidimensional, donde los colores van perdiendo la luz y la sombra, de hecho se representan planos. Es muy decorativo, donde las ilustraciones tienden a ser muy orgánicas de representación de flores, hojas, muchas ondulaciones y una gama de colores muy amarilla, cálida, dorada.